Bien, vamos con el denominado teorema de Lagrange, valor medio o de los incrementos finitos. El nombre a gusto de cada uno. Extraordinariamente sencillo, vamos a empezar por el final. Geométricamente nos viene a decir lo siguiente. Si yo tengo una función que simbolizamos f de x, que es continua en un intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB, sucede lo siguiente. Yo tengo la representación gráfica de un caso de función que cumple esas condiciones. Tengo un trozo de curva, concretamente simbolizada en rojo, es la gráfica de dicha función. Es evidente que es continua en el intervalo cerrado de A a B, es decir, desde este punto hasta ese punto, el intervalo sería este segmento que estoy marcando. Es evidente que la función es continua. A la vez es derivable en el abierto que va desde A hasta B, es decir, cualquiera de los infinitos puntos de esta curva comprendida en ese intervalo, cualquiera de esos infinitos puntos es derivable, tiene su correspondiente recta tangente. A partir de estos datos iniciales, es extraordinariamente sencillo de entender que va a existir al menos un punto de la curva cuya recta tangente es paralela a la cuerda. Repito, intuitivamente, el concepto geométrico es muy sencillo. Yo tengo este trozo de curva, se denomina arco de curva. Yo uno los extremos de dicho arco de curva y obtenemos ese segmento, se denomina cuerda. Si yo voy trazando rectas paralelas a esa cuerda, va a llegar un momento, lo estoy haciendo a mano, en el que evidentemente vamos a encontrar una recta que es tangente a esa curva en ese punto y es paralela a la cuerda. Eso es lo que nos dice geométricamente el teorema de Lagrange. Va a existir al menos, luego explico lo de al menos, un punto de la curva, concretamente ese punto cuyas coordenadas podemos decir que son C, en el que la recta tangente, evidentemente esa recta que es tangente a la curva en ese punto, es paralela a la cuerda. Sentido común. Y vamos a ver cómo la expresión matemática que define esta cosa es esta cosa. Empezamos a razonar. Me están diciendo que existe al menos un punto que hemos llamado C, perteneciente a ese intervalo, lo tenemos en esa posición, en el que se cumple que f de b menos f de a partido de b menos a es igual a f' de c. Que no cunde el pánico, vuelvo a repetir, extraordinariamente sencillo. Mirad, yo voy a empezar a razonar. Esto, cuando estudiamos la tasa de variación o tasa de cambio, vimos esa expresión matemática. Esto es o representa la pendiente de esa cuerda. Es decir, si este punto, que es uno de los extremos de la cuerda, tiene de coordenadas en esa posición A, es evidente que en esa posición estaría la imagen de A. Ese punto tiene de coordenadas A, f de A. Pasamos a ese punto. Coordenadas. El valor de x, en este caso es b, y en esa posición tendríamos la imagen de b. Voy a hallar la pendiente de esa cuerda. Por definición, trasladamos esta componente a esa posición, trasladamos esta componente a esa posición y obtenemos un triángulo rectángulo. Ese ángulo alfa me va a permitir hallar la pendiente de esa cuerda. Recordemos, la pendiente se simboliza con la letra M, por definición es la tangente del ángulo alfa. Y a su vez la tangente por definición, cateto puesto entre cateto contiguo.
Pero evidentemente el cateto opuesto, que es este lado del triángulo, esto mide f de b menos f de a. Partido del cateto contiguo, que es este segmento, si desde el 0 hasta esa posición mide b y desde el 0, origen de coordenadas, a esa posición mide a, pues ese trozo b menos a, evitad lesiones. Es decir, esta cosa que es la que aparece en esa posición es la pendiente de esa cuerda. Y evidentemente, como hemos ido trazando cuerdas paralelas, la pendiente de esta recta tiene que coincidir con la pendiente de la cuerda. Y como se trata de la recta que es tangente a esta curva, en ese punto, por definición de derivada, se trata de la derivada de la función en dicho punto. Es evidente, no tiene sentido intentar entender ni el teorema de Rolle, ni de Lagrange, ni de Cauchy, etcétera, etcétera. No tiene sentido si no entendemos en profundidad qué significa derivada de una función en un punto. Al hallar la derivada de una función en un punto, el resultado obtenido es la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto. Y evidentemente, como estas dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Y como esta recta es tangente a esa curva en ese punto, va a equivaler la pendiente a la derivada de esa función en dicho punto. Evidentemente, llegamos a esa expresión. Detalle pendiente de confirmar, vamos a recordar que el teorema de Lagrange nos dice que existe al menos un punto C donde se cumple esa condición. No es difícil entender que si el punto A y B, extremos de esa función, son los que tengo en la lámina, yo puedo dibujar una función continua en ese cerrado y derivable en ese abierto, en el que vamos a encontrar dos puntos que cumplen la condición. Se trata de una función continua, derivable en todos los puntos. En este caso la cuerda sería la que estoy marcando. Si vamos trazando cuerdas paralelas, en ese punto va a existir una cuerda que es tangente a la función en ese punto y es paralela a la cuerda. Pero si sigo trazando cuerdas paralelas, me voy a encontrar que en ese punto hay otra recta tangente a esa curva en ese punto que es paralela a la cuerda. En este caso vamos a encontrar evidentemente dos puntos. En este caso C y en este caso podríamos llamar C'. Resumen al contenido del vídeo: sencillo, no hay que ser ningún fenómeno, es sentido común. Vamos a decir que lo importante no es llegar a esta conclusión, es las aplicaciones de estos teoremas. Vamos a hacer algún ejercicio para aplicar el teorema de Lagrange y ya os adelanto que en física, concretamente en movimientos, la velocidad media me va a permitir una serie de razonamientos basados en el teorema de Lagrange. No es momento de prolongar el vídeo, que sepáis que existe un teorema denominado de Lagrange, esta es la expresión matemática que lo define y significado geométrico extraordinariamente sencillo. Repetimos, si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado AB y es derivable en todos los puntos, es decir, no puede presentar picos, va a existir al menos un punto de esa curva en el que la recta tangente evidentemente es paralela a esa curva. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios para reforzar estos conceptos.